Hoy vamos a hablar un poco sobre la madurez espiritual, sobre las emociones, tener control sobre emociones, cómo esto es tan importante y está totalmente ligado a la espiritualidad, a la fortaleza espiritual. Vamos a hablar de cómo mantenernos fuertes espiritualmente con el fin de no cometer errores, producto de dejarnos llevar por las emociones, por la carne o por nuestras debilidades. Así que yo te pido que por favor no te pierdas este video y quédate hasta el final. Y vamos a tomar como ejemplo lo sucedido en el libro de Números capítulo 20. Miriam, María, la hermana de Moshe, de Moisés, había muerto. Y por el mérito de ella era que Dios les daba agua al pueblo. Duraron todo el tiempo en el desierto recibiendo agua gracias a los méritos de Miriam. Hemos hablado un poco sobre esto en un video anterior, así que si te lo perdiste, en la descripción de este video te voy a dejar el link de ese video para que no te lo pierdas. Pero el pueblo tenía sed, se había acabado el agua y empieza a murmurar y se va contra Moshe, contra Moisés, como es de costumbre, y se va contra él y empieza a clamar por agua. Moshe se presenta delante del Eterno, le dice lo que está sucediendo. Moshe está muy cansado, ha pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo, han sufrido muchas cosas y Moshe está algo cansado de haber cargado con tanta dureza de corazón del pueblo. Y se presenta delante del Eterno, le dice que le están pidiendo agua otra vez y que bueno, que les des agua, por favor. Y el Eterno le dice, le da un mandamiento, habla a la peña y va a salir, les daré agua para que beban. Moshe está muy cargado y se va contra el pueblo. Y les habla de una forma muy fuerte y les dice, ¿os haremos salir agua de esta peña? Y movido por la ira, movido por la carga emocional, movido por el estrés, hoy llamaríamos el estrés, golpea la piedra y 2 veces la golpea y sale agua. Y bueno, eso hace que la gente pueda beber agua, pero el Eterno se molesta con Moshe por esto. Y a raíz de eso, de ese error que comete Moshe, Dios es tan radical que le prohíbe a él y a Aarón entrar a la tierra prometida. Y le dice que él no va a ser el que va a entrar a todo ese pueblo a la tierra prometida y que no, por causa de no haberlo santificado, de no haber creído en él y de haber hecho lo que hizo en frente del pueblo, de haber golpeado la piedra cuando el Eterno lo mandó fue a hablar. Aquí hay una enseñanza muy fuerte, muy grande. Primero que todo, quiero hablar sobre Moshe. ¿Quién es Moshe? ¿Quién es Moisés? Para que no cometamos el error de juzgarlo a él o que este video se pueda malinterpretar como si estuviéramos hablando mal de Moshe, como si estuviéramos diciendo o recalcando el error de Moshe, más que sus virtudes. Por eso vamos a hablar un poco de Moshe y quién es él. Él era la persona considerada más humilde de todo el mundo. Dice la palabra que no ha existido un hombre tan humilde como él. Moshe ha soportado al pueblo durante 40 años, su dureza de corazón. El pueblo mismo se ha ido contra él, no todos, pero muchos grupos de tiempo se iban en contra de él y él muy humildemente no peleaba con ellos, buscaba la protección de Dios. Moshe es una persona ejemplar, es alguien digno de imitar, pero que como toda persona no es perfecto. Y esa es la enseñanza de nosotros. Moshe comete un error. El Eterno le dice, habla la piedra, y él, movido por el momento, por el estrés, por la fatiga, él, por la ira, él no le habla, desobedece al Eterno, sino que la golpea. Y bueno, esta es nuestra enseñanza. Aquí hay 2 enseñanzas. Primero, si a Moshe le pasó eso, que es un hombre que veía a Dios, entre comillas, nadie ha visto a Dios, pero él hablaba con Dios cara a cara, o sea, estaba tan cercano a Dios y le pasa algo así, pues es algo que a nosotros nos debe enseñar
que no podemos dar por hecho el que amemos a Dios, el que obedezcamos los mandamientos, no podemos dar por hecho que ya lo hemos logrado todo. Si en Moshe, en un momento de descuido, pasó esto, pues no debo pensar que yo soy mejor que Moshe. Debo ser humilde y entender que si a él le pasó, a mí me puede pasar incluso más veces. Y esto para que camine con cuidado y esté siempre pendiente de mi espiritualidad, de mis emociones. Esa como primera enseñanza que nos deja la parte de Moshe. Y la segunda enseñanza que nos deja es el tema de la fortaleza espiritual. Muchas veces pasan en nuestra vida cosas que pueden tratar de asfixiarnos. Dificultades, aflicciones, cosas que nos cargan mucho. Y nosotros, el ser humano es espiritual, emocional y tiene un cuerpo. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y las emociones son algo que nos hacen reaccionar. Ocurre algo a nuestro alrededor y eso crea una reacción en nosotros. Tengo que ser consciente de esto porque esas reacciones muchas veces pueden llevarme al pecado. No existe como tal una emoción buena o una emoción mala. Nosotros podemos pensar, es que la alegría es buena y la tristeza es mala. Es que la alegría, la felicidad, pues la alegría es buena y la ira es mala. Pero realmente las emociones no son malas. Lo malo es a lo que me puede llevar una emoción. Y tanto la felicidad como la ira me puede llevar o al pecado o a hacer las cosas bien. Cualquiera de las dos. ¿Cuánta gente por felicidad no ha pecado? Porque están muy contentos, terminan accediendo a cosas que Dios prohíbe. De la alegría, del momento, de la euforia, o termina prometiendo cosas que nunca van a cumplir y termina pecando por no cumplir su palabra. O haciendo algo que es incorrecto, accediendo a peticiones de otras personas por alegría. Lo mismo con la ira. Pues cuántas personas motivado por la ira ha decidido hacer justicia, hacer las cosas bien, movido por la ira. Hacer las cosas bien, no hacer las cosas mal. Por la indignación de la maldad, eso que nos trae esa ira, como dice, esa ira santa, y nos lleva a hacer las cosas bien. El Eterno mismo se aira. La diferencia entre Dios y nosotros es que Dios es perfecto y Él, todo este tipo de emociones que nosotros interpretamos como emociones, como reacciones, Él no hace nada malo con ellas. Siempre reacciona hacia lo bueno, hacia lo justo, hacia lo correcto, hacia lo perfecto. En el caso de nosotros podemos tener reacciones incorrectas como la de Moshe. Llevado por la carga, reacciona con violencia, con ira, y esa ira hace que golpee la piedra. En lugar de hablarle, olvida el mandamiento. Y eso es lo que sucede a veces con las emociones. Las emociones nos hacen olvidar el mandamiento, a veces. Y por eso necesito madurez espiritual. Necesito siempre mantenerme firme con Dios, lleno de Dios, y poner la espiritualidad que domine la emocionalidad. Y juntos que dominen mis acciones, mi cuerpo. Es necesario. ¿Cómo lograr esto? Esto se logra con ayuda, con oración, con llenura de Dios, de la palabra, con negación de mí mismo, entender en todo ese camino espiritual, me voy edificando y voy entendiendo que no todo lo que yo deseo, lo que yo quiero es bueno. Entiendo que no todo lo que a mi mente se le ocurre es bueno y lo necesito. Y que todo debe ser pasado por el filtro de la espiritualidad, de la moral, de si es bueno o es malo, de si a Dios agrada o desagrada. Toda emoción, toda acción, todo pensamiento debemos pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Eso es madurez espiritual. De esa forma no voy a olvidar el mandamiento. Debo estar constantemente meditando en la palabra, meditando en los mandamientos de Dios, meditando entre lo bueno y lo malo, juzgando lo que es bueno y lo que es malo,
a mi alrededor, con el fin de aprobar siempre lo bueno y rechazar lo malo. En este caso, Moshe, en un descuido, se dejó llevar por sus emociones, por su carga, por su situación física, emocional y mental, y olvidó el mandamiento. Hay que tener mucho cuidado con olvidar los mandamientos de Dios. El mandamiento era hablar y él golpeó. ¿Qué sucede con esta situación espiritual, con la madurez espiritual? El Eterno, cualquiera podría decir, el Eterno fue muy duro con Moshe. ¿Cómo que por eso simple? Moshe lo ha obedecido todo el tiempo y por esa simple y sencilla razón le prohíbe entrar a la tierra prometida. O sea, perdió todo prácticamente, entre comillas. Pero no hay que verlo de esta forma, porque esa no es la forma correcta de ver lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Moshe, al tener esa actitud, demostró que no estaba preparado para adentrar al pueblo a la tierra prometida, a esa nueva generación, que ya no estaba preparado y no estaba calificado para ello, que esa tarea era muy grande para él y él no iba a ser capaz. Por eso el Eterno lo descalificó y le dijo, no vas a entrar. Otra persona se va a encargar, alguien que está más apto, más capacitado. Luego ahí está la otra enseñanza. La madurez espiritual me hace entender qué tan capacitado estoy. Cómo reacciono ante las situaciones. Si reacciono de una forma emocional, me hace ver qué tan capacitado y en qué nivel espiritual estoy. Si yo soy muy reactivo, si yo reacciono fácilmente a las emociones, si yo olvido fácilmente los mandamientos de Dios, producto de una emoción por la alegría, eso quiere decir que yo no estoy preparado, al menos en ese campo, en ese momento. Eso quiere decir que me falta todavía. Y todo esto no es con el fin de juzgar, a todos nos falta en algo. A todos nos falta, no es para que nos sintamos mal, ay no, yo no soy espiritual, me falta, siempre fallo. No, tampoco esa es la actitud. A todos nos falta en un área de nuestra vida, en algo. Estamos edificando. Es un camino. La vida espiritual es un caminar en donde nos tenemos que perfeccionar. Pero este tipo de situaciones me hace ver en qué nivel espiritual estoy en cuanto a esto. El Eterno manda a Moshe a que haga eso de hablarle para mostrarle a Moshe que él ya no está preparado para continuar la labor. Y por eso es que lo descalifica. Muchas veces se ha hablado de que Moshe cometió ese pecado y por eso Dios lo descalificó y lo desechó y todo eso. Y no, realmente el Eterno sabía que él ya no era apto para entrarlo al pueblo, a la tierra prometida, y por eso se lo demuestra. Le dice, mira, te di un mandamiento, lo olvidaste y te dejaste llevar por la carga. Estás muy cansado ya. Ya es hora de descansar de ese liderazgo. Ya es hora de que descanses y que otro tome tu lugar, que tenga más vigor y más valor para continuar con esta carga tan pesada. Algunos dicen que incluso el Eterno lo hizo en su amor por Moshe, porque, bueno, no quería que Moshe viera lo que iba a suceder después que ellos entraran a la tierra prometida, en donde iban a cometer algunos errores, en donde tal vez las cosas no iban a suceder como Moshe pensaba que iban a suceder, en donde el pueblo no se iba a comportar como Moshe creía que se iba a comportar. Y por eso el Eterno lo guardó de tanta aflicción. Por eso también permitió esto. Entonces, para concluir ya, tengamos cuidado y busquemos la madurez espiritual. La madurez me dirá en qué nivel espiritual estoy, qué tan maduro soy. Lo sabré es dependiendo de cómo reacciono ante ciertas circunstancias. Si olvido el mandamiento de Dios o si el mandamiento de Dios está siempre presente. Eso es madurez espiritual. Madurez espiritual es tener los mandamientos de Dios siempre presentes. Que seamos maduros espiritualmente y que en lo que nos falte podamos crecer y edificarnos. El Eterno nos edifica. Estamos en un camino. Y este mensaje no es con el fin de señalar debilidades, sino de dar esperanza de que estamos en un camino y en ese camino el Eterno nos edifica. Él nos está perfeccionando. Y el que inicia la obra la termina con nosotros. Él es bueno, Él nos ama y estamos en este proceso
mantengámonos dispuestos a ese crecimiento, a ese proceso, y al contrario, estemos pendientes para identificar esas fallas, esos momentos en que dejamos fluir nuestra carne, nuestras emociones y actuamos de forma incorrecta, olvidándonos del mandamiento, para corregir, para mejorar, para arrepentirnos y para restituir, para corregir. Si este mensaje fue de bendición para ti, no olvides dar like, comentar, déjame un comentario, déjame ver que llegaste hasta aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita, no lo olvides. Para que te recuerde YouTube, te envíe notificaciones cada vez que subimos una enseñanza que sé que van a bendecir tu vida. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Amén.